Para el Instituto de Pensamiento Política y Formación Democrática Ágora 21, siglo XXI. Esta actividad es muy importante, es nuestra primera actividad de análisis de coyuntura que esperamos seguir haciendo cada 2 meses sobre temas de trascendencia nacional. Y quisiera muy brevemente explicar qué es el Instituto de Pensamiento Político y Formación Democrática siglo XXI, Ágora siglo XXI. Ese es el nombre con el cual nacimos a la institucionalidad, digamos, de la vida civil costarricense. La preocupación del instituto es que hemos venido notando desde hace su rato la falta de generación de pensamiento político en el país. Y entonces una de las vertientes fundamentales del instituto será la generación de pensamiento, la posibilidad de crear nuevos esquemas de análisis y de pensamiento político en el país. Y eso pues es un gran reto y es un gran desafío que tenemos por delante. La otra gran vertiente del instituto es la formación política democrática de la ciudadanía. Nosotros creemos, como cree muchísima otra gente en el país, que para el desarrollo de Costa Rica no solamente es necesario la generación de pensamiento político acorde con las necesidades y las realidades del siglo XXI, sino que además necesitamos la formación de ciudadanía crítica sobre los problemas y la realidad del país y de la realidad internacional. Esas son entonces las dos vertientes. Somos entonces un grupo de ciudadanos que pertenecemos a la vida de la ciudadanía independiente, muchos, otros están afiliados a diversas vertientes de carácter político, pero a todos nos mueve básicamente esa necesidad que acabo de expresar. Por tanto, el instituto no está afiliado ni forma parte de ningún partido político, ni está endosado por ningún personaje, ni tampoco pertenecemos como instituto adheridos a ninguna ideología política, sino que lo que nos mueve es el espíritu ciudadano de tratar de asumir una responsabilidad de construcción del bienestar a la par de muchos ciudadanos y de muchas organizaciones que andan también por los mismos caminos. Es más, nosotros creemos que es en conjunto, mediante alianzas, acerca de todas las cosas que nos identifican a los costarricenses y las coincidencias que podamos tener sobre la vida democrática, responsable y crítica, que podemos generar entre todos un cambio hacia, digamos, un país, el país que soñamos. Hoy iniciamos con esta actividad, como dije al principio, un programa de análisis de coyuntura que esperamos que cada 2 meses el instituto vaya a realizar. Por tanto, les ruego disimular, digamos, algunos inconvenientes tal vez previos que, que, que tienen que ver con el uso de la tecnología, tal vez, pero nos mueve el espíritu de hacer las cosas de la mejor manera posible. El tema que nos ocupa hoy es un tema, pues, palpitante en estos momentos en la sociedad costarricense. De hecho, está en primer lugar en el auscultamiento que han venido haciendo las encuestas sobre los problemas percibidos por la ciudadanía, el tema de la falta de seguridad que está padeciendo el país. Y entonces, para eso hemos eh, convenido con 3 expertos en la materia, como son don Walter Antillón, que es un catedrático universitario, un jurista, un escritor, un activista; doña Rosaura Chinchilla, jueza penal y profesora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica; y don Daniel González, ex magistrado de la Sala Tercera del Poder Judicial y consultor nacional e internacional. Estos 3 penalistas estos 3 expositores son absolutamente calificados para hablarnos sobre el tema que hemos denominado crisis de seguridad y estrategias de contención. Es decir, aspiramos a que en las 3 exposiciones no solamente haya un criterio, una opinión experta sobre el problema de
seguridad que está viviendo el país, sino también algunas propuestas eventualmente de estrategias que sirvan para la contención y la atención de ese problema. Vamos a utilizar, digamos, las siguientes reglas para este programa de análisis de Ahora coyuntura. sí, ya puedo. Sí. Perdonen. Gracias, don Walter. No se me abría. Estaba explicando un poco el espíritu, digamos, que nos mueve con este primer Sí, aquí está. conversatorio Ya. sobre análisis de coyuntura. ¿Me escucha, don Walter? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno. Ok. Y las reglas son las siguientes. Entonces, vamos a tratar de apagar el micrófono y les indico que la sesión va a ser grabada y va a ser compartida como propiedad intelectual del Instituto Ágora Siglo XXI. La reunión se está iniciando en estos momentos con lo expuesto y estaremos concluyendo, Dios mediante, a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche. Esta semana, un ex primer ministro de Israel diciendo que un medio que es objetivo es pro Hamas. ¿Se ve? Sí, ok. Hay que pedir la palabra para los participantes a través del chat del Zoom, y las preguntas para aquellos que deseen participar serán todas sobre los temas abordados por los expositores. Al final se hará pues un corto comentario puntual sobre las principales ideas que se han desarrollado durante esta noche. Sobra decir pues que será inapropiado hacer manifestaciones soeces o interrumpir a quien está en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a cualesquiera de los participantes. El orden de presentación va a ser primero don Walter Antillón, que como dije es catedrático universitario, jurista, escritor y activista, amigo desde hace muchísimos años, compañero también de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Ahí fue donde hicimos una importante amistad, lo recuerdo muy bien, lo respeto mucho, don Walter, y creo que todos nosotros igualmente. Cada uno tendrá 20 minutos para hacer su exposición, y al cabo de esos 20 minutos, pues entonces le daremos la palabra al siguiente, y así hasta agotar los 3 participantes, y al final, pues un espacio para participaciones de quienes están con nosotros. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra a don Walter Antillón como primer expositor de esta noche. Don Walter. Muchas gracias. Encantado. Un saludo a todos los compañeros. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que considero el origen de la situación de inseguridad a que hemos llegado. Yo me remonto a hace un siglo. En 1920 hubo una huelga en Costa Rica. En esa huelga participaron muchísimos trabajadores de ese tiempo, muchas organizaciones laborales de todos los ramos, y fue una huelga exitosa. Los trabajadores ganaron y consiguieron la jornada de 8 horas y un aumento salarial del 20%. Para mí eso significó una cosa muy importante, que en Costa Rica estaba desarrollándose en ese momento de una manera muy conveniente y favorable. La clase trabajadora estaba produciéndose conciencia de clase, de modo que eso repercutió luego en las elecciones de los años siguientes. Muchos trabajadores se incorporaron
los resultados fueron significativos, etc. Luego viene el periodo de la crisis mundial, la fundación del Partido Comunista en el año 31 y la huelga bananera en el 34, en donde también se muestra pues la fuerza de la clase trabajadora en el campo bananero, ¿verdad? Pues bien, ese movimiento va creciendo y se desarrolla fuertemente con la alianza entre el Partido Comunista, el Partido Republicano Nacional de Calderón y el apoyo del arzobispo para efectos de las leyes laborales y las garantías sociales de la Constitución. Todo esto va en ascenso hasta 1948. En el 48, ocurre lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? La revolución de Figueres, triunfante. Pero ¿qué había pasado? En realidad, lo que estaba pasando, según yo lo veo ahora, ¿no? Después de tanto tiempo. Yo tenía 16 años en esa época, y viví todo eso, pero claro, no lo entendía. Ahora creo que ya estoy empezando a entender. La cosa es que el tema era la Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra y los Estados Unidos no quiere que haya regímenes comunistas en toda América Latina. Y no quiere que los comunistas además tengan partidos ni tengan fuerza. Precisamente porque no quería pues cabezas de playa para la Unión Soviética en América Latina. Entonces, Manuel Mora creo yo que lo vio claro. Si los comunistas ganan esa guerra, Estados Unidos invade Costa Rica, sin duda. Entonces la solución de él fue, bueno, plantearle a Figueres la rendición condicional sobre la base del respeto del partido y los sindicatos, etc. Los sindicatos comunistas en ese tiempo eran más de 200. Era una fuerza muy importante. Pues claro, eso no fue así, y yo creo que Figueres simplemente cede a la presión del Departamento de Estado. Figueres incumple el pacto de respeto y prohíbe el partido. Esa prohibición dura 25 años y aniquila los sindicatos comunistas. Todos fueron desinscritos. La Confederación General de Trabajadores fue borrada, eliminada, y bueno, luego vino la gran persecución de los antiguos partidarios de Calderón y de Mora durante muchos años, y la autorización para la persecución sindical. Entonces, había dos decretos de la Junta de Gobierno. Uno decía, los patrones pueden despedir a cualquier persona que consideren que tiene ideas comunistas o progresistas que sean. Y lo mismo, los sindicatos, todo sindicato que tenga una orientación de izquierda está proscrito. Esto, imaginen ustedes nada más lo que significa para los trabajadores. Trabajadores que desde el 1920 está creciendo, está subiendo, están organizándose, perfeccionando sus organizaciones, luchando, etc. Y en el 49 viene la represión, las anulaciones, las prohibiciones y las persecuciones. Es más, el crimen, o sea, un sector de sindicatos, todos sabemos, ¿no? Muere en el Codo del Diablo simplemente por ser sindicalistas. Bueno,
Y esas son las muestras que, digamos, el Departamento de Estado pide para comprobar la lealtad a la línea fijada en la lucha contra el comunismo internacional. Bueno, el tema es que durante tantos años nadie podía pensar a la izquierda. Todo el mundo tenía que hacer opciones dentro de lo que había, o sea, en los partidos burgueses, que eran partidos más o menos de centro izquierda o de centro derecha, etc. Esto produce un efecto que a mí me parece muy claro, y es la destrucción de una conciencia de clase de los trabajadores, sobre todo del sector privado, porque los del sector público, amparados en la prohibición, digamos así, de un despido fulminante, pudieron prosperar. El sector público prosperó. El sector privado, en cambio, por más de 40 años, se mantuvo con la prohibición del sindicato, simplemente sobre la base de una especie de tolerancia de parte de las autoridades, porque las persecuciones sindicales eran conocidas, se hacían a la luz del día, y los inspectores de trabajo y los ministros y todas las autoridades nunca dijeron nada, a pesar de que pues ser sindicalista y ser sindicado eran derechos constitucionales, ¿no? Bueno, pues todo eso se mantuvo pues a espaldas de la Constitución y de la ley, ese régimen, y prácticamente impide a un sector mayoritario de la población costarricense encontrar su identidad como clase, ¿verdad? Los trabajadores no actúan como clase, se disgregan, se meten a los partidos según sus preferencias, según sus tradiciones. Y en Costa Rica, pues la sociedad costarricense echa a andar con esa deficiencia, ese vacío enorme, ¿verdad? Toda una clase del país no tiene conciencia, está diseminada, desperdigada, y naturalmente es una clase que es pasto de la propaganda. Hay una propaganda que es inexorable, que está en las iglesias, en las escuelas, en la prensa, ¿verdad? Que golpea día y noche durante años, ¿verdad? Los comunistas son el mal, y los sindicatos también. Ahora, lo tremendo de esto es que en realidad, en el fondo no fue una represión simplemente de comunistas, fue una represión de la clase trabajadora de Costa Rica. Y eso fue funesto. La clase trabajadora, pues, renegó de su identidad, no valió como clase hasta la fecha, Todavía, ustedes ven, los movimientos sindicales son del sector público, las huelgas son del sector público, las convenciones colectivas son del sector público. En el sector privado no hay nada de eso, no hay huelgas, no hay convenciones. Esto naturalmente va en desmedro del propio sector privado, porque si no se defiende, no consigue. Y eso es lo que le ha pasado. El sector privado que no lucha, que no hace huelgas, que no reclama, o si reclama lo hace de una manera infructuosa, porque no tiene armas, no usa las armas que en realidad podría tener. Ese sector, pues, es el que ha llevado la peor parte en el reparto
de la riqueza. Entonces, es el sector que engrosa los quintiles más modestos de la brecha económica, ¿verdad? Y a la vez, ese sector, con esa especie de renuncia a defensa de sus derechos, ha permitido la formación de una clase poderosa que cuenta con un montón de millonarios. Costa Rica tiene una buena cantidad de millonarios que acumulan todo el dinero que se produce en el país. Es un país, como todos sabemos, un país muy desigual, un país en donde el llamado coeficiente Gini es de los peores de América Latina. En esas condiciones, pues, ese sector mayoritario de trabajadores se vino deteriorando, se fue hundiendo en la pobreza. Y bueno, siendo un sector mayoritario en el país, hace que Costa Rica presente durante muchos años un flanco de gran debilidad ante las organizaciones criminales internacionales que se van a cebar de estos pobres países, ¿verdad? No nos había tocado, pero ya estamos tomados. Entonces, yo pienso, frente a la crisis de seguridad, que realmente es gravísima, hay los remedios que hemos visto, ¿no? Bukele, que construye esas monstruosas cárceles y mete allí incluso a los que no tienen que ir, para que llenen el cupo. Naturalmente que esa solución es una solución impresentable, porque él está, digamos así, tocando el síntoma, no la causa. Encierra todos estos, pero si las causas continúan, y las causas están ahí, es la desigualdad, igual que aquí, el injusto reparto de la riqueza. Si las causas siguen ahí, va a tener que hacer más cárceles y llenarlas más adelante. De momento es un alivio. Bueno, los mareros ya no están en la calle, ahora están en la cárcel. Y entonces se siente, claro, y Bukele exhibe sus números, ¿verdad? Muy buenos. Pero eso no resuelve el problema. Y el problema es muy sencillo, es la injusticia social. Si en Costa Rica no ocurre lo que ocurrió en el 48, ese shock contra esa clase trabajadora emergente, y se constituye un sector privado utilizando todas las garantías sociales, ese sector privado hubiera sido, en primer lugar, mucho más próspero y mucho más consciente. Hubiera sido un sector con un gran peso político, lo que no fue, ¿verdad? No pudo ser. Costa Rica hubiera sido otro país. Y claro, con un sector privado fuerte, culto, organizado, el país no es vulnerable. Es la diferencia que nosotros podemos ver entre nuestros países y países mejor organizados, ¿verdad? ¿Por qué no se apodera el narco, no se apodera de Inglaterra o de Francia o de Dinamarca? No se apodera de Colombia, se apodera
de México, se puede de Costa Rica. Bueno, entonces, esa es mi tesis. Podemos buscar fórmulas como Bukele, fórmulas que toquen los síntomas, pero no toquen el fondo, ¿verdad? O podemos buscar las causas verdaderas. Y bueno, el problema con remediar o buscar el remedio a las causas verdaderas es que las consecuencias no se van a ver en el corto plazo. O sea, habrá que tomar también medidas de corto plazo. Pero las medidas de corto plazo, sin las medidas que tocan las verdaderas causas, no sirven. Esa es mi opinión. Y eso es todo lo que yo quería decirles al respecto. Ok. Muchísimas gracias, don Walter, por su participación. Vamos a cederle la palabra a doña Rosaura Chinchilla, distinguidísima jueza penal y profesora en Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, experta en estos temas. Tiene 20 minutos, doña Rosaura, para su exposición. Muchísimas gracias, don Walter, y muchísimas gracias a todas las personas que en un domingo se conectan a reflexionar sobre estas temáticas, que en el caso mío lo que voy a exponer se trata de algunos datos y algunos pensamientos desde mi área propiamente de trabajo en el derecho, que no es la única forma de abordar esta temática. Quisiera, en consecuencia, diseñar una hoja de ruta muy breve en los minutos que tengo para exponerla, que tiene que ver con, primero, preguntarnos frente al tema al que hemos sido convocados y convocadas, si hay crisis de seguridad, que es una pregunta válida y evidentemente la primera que siempre debemos hacer, de a verla cuáles son las causas, las tentaciones y los caminos errados que podemos escoger ante la problemática, y brevemente algunas estrategias de corto, mediano y largo plazo, repito, desde la óptica de alguien que solo ha estudiado un poquito de derecho y un poquito de derecho penal y que no es la única forma de abordar la realidad. Entonces, desde esa perspectiva quisiera iniciar diciendo que cuando nos enfocamos en la existencia de algún tema, siempre es válido preguntarnos si efectivamente existe. Esto porque exactamente hace 10 años, en el año 2013, existió una gran preocupación por el tema de la seguridad, inclusive fue un tema que se desarrolló o que ocupó una de las campañas político-partidarias del país para la elección de los puestos de la presidencia de la República, y que en realidad partía en ese entonces de un tema de percepción de la población. En ese momento, hace 10 años, si nosotros observamos esta imagen de la derecha, vamos a ver que una de parte de las grandes preocupaciones, esto es un estudio efectuado desde la Universidad de Costa Rica, la gran mayoría de las personas aludía a temas para enfrentar lo que se consideraba que era una ola de violencia y de criminalidad, a políticas de migración más restrictivas, más seguridad privada, vigilancia, leyes y procesos judiciales más drásticos, más presencia o eficiencia policial, aunque también se hacía referencia a temas un poco más, bueno, inclusive se hablaba de operaciones militares en el suelo costarricense, cooperación internacional en la lucha contra el crimen, patrullaje comunitario, aunque también se hablaba de temas un poco más macro relacionados con la justicia social, con la prevención, con la lucha contra la corrupción. Y traigo a colación este tema porque
evidentemente la situación del país de hace 10 años a la fecha presente es muy diferente. Es decir, a diferencia de hace 10 años, en donde los diferentes estudios basados en datos nos decían que no teníamos una crisis de seguridad, sino en la percepción de seguridad, hoy sí tenemos una crisis de seguridad y esta crisis se da o se manifiesta con la tasa de homicidios por 100,000, de homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que en este gráfico extraído de el organismo de investigación judicial a agosto, ya se estaba superando evidentemente la tasa que se tenía para 2013 y bueno, ya hoy sabemos que el número de 100,000 de homicidios por 100,000 habitantes ha sido uno de los más altos en la historia del país. Entonces, a diferencia de aquella respuesta que se tuvo hace 10 años, hoy sí podemos decir que tenemos una crisis de seguridad que se manifiesta en un tema de violencia social, uno de cuyos indicadores son los homicidios dolosos, que según la Organización Mundial de la Salud, cuando superan los 10 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y en el caso costarricense ya va llegando prácticamente al doble, genera una epidemia. En 2022 ya se tenía la cifra histórica de 12.6, la proyección del OIJ para este año, agosto, era de 16, pero creo que la vamos a superar. Entonces esto hace que, considerando únicamente esta temática, que no es la única, pero sí con la que se mide el tema de la violencia social, Costa Rica se ubique entre los países más violentos de América Central. Es el tercer país más violento en este momento, en 2023, a partir de este indicador, después de Honduras, que tiene una tasa de muertes por 100,000 habitantes de 35.8, y de Guatemala, que la tiene de 17.3. Y muy por encima de países como El Salvador y Nicaragua, con niveles de violencia también política y social, producto de una serie de factores, pero que en la contención, por lo menos de la violencia manifestada con homicidios, están muy por debajo del caso costarricense, porque andan aproximadamente en 7.8 aproximadamente. Ahora bien, lo que don Walter nos acaba de mencionar es fundamental, porque permite correlacionar el tema de la violencia social con una serie de indicadores, en este caso indicadores de tipo social que tiene el país. Si nosotros observamos la evolución del índice de Gini, que es el que marca los niveles de desigualdad en una sociedad, es decir, la distinción entre los que más tienen y los que menos tienen, vamos a observar que en una forma muy similar, me permito devolverme a estos picos de homicidios que se daban en el 2015, 2017, 2022, el índice de Gini, que marca la desigualdad social, ha venido creciendo sistemáticamente al punto que, como lo mencionó recientemente don Walter, Costa Rica es una de las sociedades más desiguales de América Latina, pero también se nota una correlación entre los picos de violencia y los picos en donde ese índice de Gini se ha disparado. Hoy, según los estudios del Estado de la Nación, pero también
del Banco Mundial, tenemos que a 2020-2022 tenemos niveles de desigualdad por encima del 50%, del punto 50, que ya denotan prácticamente la mitad de una población en esa situación. Ahora bien, si nosotros analizamos otra serie de indicadores de naturaleza social, que es un poco el contexto que don Walter Antillón nos ha dado recientemente, también vamos a ver una serie de elementos que hay que interrelacionar para comprender en su integridad el tema de la inseguridad y de la violencia social. Uno de ellos es que se ha producido también una disminución de la inversión social pública real en materia de educación. Según estos datos del Estado de la Educación publicados recientemente, ha venido una caída significativa de la inversión en educación a todo nivel. Pero si también observamos algunas encuestas del CIEP y del IDESPO, vamos a ver que las grandes tentaciones, también en aquel momento en donde la inseguridad era una percepción y ahora que es una realidad, las grandes tentaciones siempre han sido fundamentalmente dos para combatir un problema imaginario o real como el que hoy tenemos, y que tiene que ver con los incrementos de los factores de autoritarismo en la población. En un estudio que hiciera don Marco Vinicio Fournier, que es un psicólogo del Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, ya jubilado, él nos mostraba cómo vienen niveles crecientes de autoritarismo en la población ya para 2012, en que se empiezan a disparar las tasas de homicidios y en que se empiezan a disparar los niveles de desigualdad social, y que en este informe de Latinobarómetro también señalaba que Costa Rica es uno de los países que más ha disminuido en su apoyo a la democracia. Entonces, estos tres elementos son fundamentales porque, por un lado, tenemos una disminución en la educación. Por otro lado, los estudios de Latinobarómetro señalan que a menor educación hay más tendencias autoritarias y de apoyo a los autoritarismos, que también han revelado estos estudios de don Marco Vinicio Fournier. Y por otro lado, a una situación pensada o real de violencia social, se suele responder, como ya lo vimos desde 2013, con la tendencia de la petición de una mano dura, de mayores niveles de autoritarismo, etc. Si nosotros observamos este cuadro a la derecha de sus pantallas, publicado por don Marco Vinicio con datos del CIEP de 2023, vamos a ver que él sí detecta que hay niveles o hay diferencias significativas entre el mayor o menor apoyo al autoritarismo según el nivel educativo que se tenga. Y ya tenemos claro que en Costa Rica ha venido disminuyendo ostensiblemente la inversión social y también ha venido incrementándose los apoyos al autoritarismo. Hay páginas en redes sociales de sí al ejército, de sí a la pena de muerte, y que tienen más de 300,000 personas seguidoras. ¿Cuál es la tendencia que se suele generar frente a este tema? Bueno, y por eso creo que yo estoy hablando hoy ante ustedes. Suele enfocarse frente a un tema de inseguridad el factor
jurídico y jurídico penal. Entonces es necesario crear más delitos, más penas y más cárceles, que es lo que conocemos como temas de populismo punitivo, que implican expansión del sistema penal, priorizar el uso de la prisión como castigo, eliminar las garantías constitucionales y convencionales para disque combatir la criminalidad, reducir los espacios de libertad. Ya lo vimos con Bukele, su estrategia para desmovilizar a la población, disque para la lucha contra las maras en plena pandemia, era precisamente crear cierta tipología penal que también se dio en Nicaragua, para que veamos las manifestaciones en regímenes de diferentes signos, la delegación y privatización de tareas de control en manos de grupos privados, aquel lema que desde hacía años se fue posicionando en la población costarricense: la seguridad es un asunto privado, es un asunto comunal, y que genera a su vez los grupos paramilitares en otros países, el exacerbar, bueno, ahora en términos absolutamente reales, hoy no podemos hablar de que es una sensación, porque tenemos números que respaldan esa situación, pero generar una situación de desinformación para disminuir garantías. Y en consecuencia, eso va a generar la posibilidad de usar el sistema penal y el sistema punitivo en el marco de un proyecto autoritario. Y este es tal vez lo que a mí me genera muchísimo, digamos, muchísima desazón, y es hacia donde yo veo que se dirigen más o menos las cosas. Porque si se ha impulsado en el marco de una sociedad desigual, con baja inversión en educación, con baja inversión en otras serie de situaciones sociales, se ha impulsado un proyecto de mano dura y autoritario, cuando ya ahora tenemos efectivamente una amenaza real, que son las muertes de las personas, sean o no relacionadas con grupos delictivos, entonces la tendencia con mayor razón es utilizar el sistema punitivo. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque el sistema punitivo es una especie de boomerang. Lo lanzamos, dizque para contener ciertos problemas, y termina revirtiéndose contra nosotros mismos. Si ustedes, estos datos los busqué hace menos de un mes, ya deben estar inflados. Si ustedes revisan la página de la Asamblea Legislativa, van a encontrar que existen en la sección de proyectos de ley 19 páginas dedicadas solo a reformas al Código Penal. Cada una de estas páginas con 10 proyectos. Es decir, habían a ese momento 190 proyectos relacionados con el tema penal. Proyectos que son entre sí contradictorios, que son repetitivos, y casi todos, me atrevería yo a decir, que son innecesarios. Por eso, muchísimas veces cuando yo me he referido a este tema, he insistido en que lo menos que debemos hacer para tratar de generar estrategias de contención tiene que ser ver al sistema penal. El sistema penal en la creación de delitos tiene todos los delitos habidos y por haber con los que se puede reaccionar a esta materia. En materia de procedimientos, normativamente tiene procedimientos abreviados de delincuencia organizada, de flagrancia, que ya de por sí presentan problemas de sintonía con algunas garantías, pero con los que se podría reaccionar adecuadamente. Es cierto que tenemos un problema importantísimo de mora judicial, y un problema importantísimo de mora judicial que impacta lo penal, y a mi juicio tiene una causa muy clara, que es haber introducido una nueva etapa en el proceso, y que eso
hace una espiral que nunca termina. Hoy tenemos en la mayoría de nuestros escritorios, lo usual es que los procesos que tengamos tengan más de 10 años, cuando no era así antes de esa reforma del año 2002. Pero con esto lo que les quiero decir es que esta estrategia, que no solo va a eliminar, o esta pseudoestrategia, no solo va a eliminar espacios de libertad para contener opositores políticos, para, como lo ha hecho Nicaragua ante las protestas sociales, El Salvador ante las protestas sociales, para desarticular la investigación de otros grupos criminales relacionados con la corrupción en la función pública, como le ha ocurrido a Guatemala, por ejemplo, sino que además esta pseudoestrategia lo que hace es disparar otra serie de crisis. La crisis, por ejemplo, del hacinamiento carcelario, frente a la cual lo que termina por generarse es un discurso de que las personas privadas de libertad son enemigos, que hay que maltratar, se empieza a promulgar la necesidad de pena de muerte, etc. El punto es que este panorama que tenemos en Costa Rica, un país que durante mucho tiempo se autocalificó de la excepcionalidad latinoamericana, no es diferente al que han tenido en cuanto a la reacción autoritaria o punitivista países de diferente orden ideológico. La mano dura ha sido propugnada en regímenes como el de Maduro, como el de Ortega, en Cuba, con Duterte en Filipinas, evidentemente con Bukele, Bolsonaro, Milei, Trump, etcétera, han sido tendencias en ese mismo sentido. Y si nosotros observamos las propuestas desde el Poder Ejecutivo, primero se negó que existiera un tema de seguridad. Posteriormente se reacciona con el tema de las jornadas de los policías. Me parece una estrategia adecuada, es decir, en el fondo lo que se pretendía era generar mayor presencia policial en las calles, lo que es necesario, pero para hacer eso no puede ir en menoscabo de los derechos de los oficiales y de las oficiales. Hay que contratar más policías, hay que pagar más, hay que invertir más, y como evidentemente no se quiere tocar el tema del dinero, entonces ante la protesta por la vulneración de los derechos de los oficiales se termina echando para atrás la medida, pero no dando algo adicional. Y los proyectos que plantea el Ejecutivo van en esa línea. Mayores penas para la población penal juvenil, cuando Costa Rica es el país de América Latina que tiene penas más altas para los jóvenes en conflicto con la ley penal, y que además ha suscrito la Convención de los Derechos de la Niñez, que obliga a tener una estrategia diferenciada. Y proyectos relacionados con el tema de armas y con otro de delincuencia organizada que no tenían ningún impacto en el tema real de inseguridad. Nos queda, y bueno, frente a eso yo tradicionalmente decía que nada de los cambios o nada se puede hacer del sistema normativo para solucionar el problema. Hoy puedo aceptar, según lo vamos a ver más adelante, que pueden haber algunas estrategias a mediano plazo que pueden coadyuvar, sobre todo con algún tipo de delincuencia económica, el tema de lavado de dinero, etcétera. Pero a lo que quisiera llamar la atención es el riesgo de uno de esos proyectos que fue presentado por el Ejecutivo. Se denomina la Ley para Restaurar la Seguridad Pública, oigan qué nombre más pomposo, y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Este proyecto de ley pretende establecer prisión preventiva automática
por peligro para la sociedad, lo cual además violenta tratados internacionales que el país ha suscrito, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, y la Corte Interamericana ha dicho que esto no es posible, pero bueno, ahí se plantea. Medidas cautelares automáticas para delitos con menos de 4 años de prisión. Y hoy la norma es que casi todos los delitos tienen 4 años de prisión. Es decir, todos tendrían, porque bastaría que nos acusen de algo, que andar con medidas cautelares. Reducción de requisitos de arresto domiciliario, eso es discutible. Aumento de requisitos para otorgar libertad condicional, pues nos conduce a otra serie de discusiones. ¿Qué nos queda? Nos queda también visualizar lo que don Walter mencionó en términos de otros sectores sociales. Las renuncias masivas que sacuden en este momento el Poder Judicial y el organismo de investigación judicial tienen una causa específica en el deterioro de los salarios y de las condiciones de los y las trabajadoras, en el tema que ha impactado en términos de independencia económica, pero también funcional, las leyes para el saneamiento de las finanzas públicas y de empleo público, a pesar de los votos de la Sala Constitucional que establecieron que habían ciertos sectores que no entraban por sus autonomías constitucionales e independencias funcionales en ese marco. Las estrategias que se pueden desarrollar a corto plazo implican todos recursos económicos. Y si no se quiere invertir en el tema de seguridad, sin menoscabo de invertir también en educación y en todo lo social que hay que invertir, pues difícilmente se va a contener. Desde la teoría de las anomias generalmente se enfatiza que cuando se observa que no hay Estado, que no hay presencia de la seguridad estatal, se tienden a dar incrementos delictivos. Por eso, una de las estrategias fundamentales es que haya presencia y vigilancia policial en nuestros barrios, en nuestras comunidades, que se den con la contención y límite de los derechos humanos, porque no se está enviando a generar retenes indiscriminados ni detenciones masivas, pero sí presencia de tal forma que si un sicario mata a alguien, hayan contingentes policiales en puntos estratégicos que puedan capturar a la persona y evitar que se den nuevas muertes, que exista un sistema de vigilancia que también pasa por el tema de la videovigilancia, pero en Costa Rica no tenemos una regulación de la videovigilancia y esto afecta derechos humanos, del derecho a la intimidad en países europeos. En España, por ejemplo, todas estas cámaras que hay en los lugares públicos requirieron una ley que nosotros no tenemos y la enunciación de que son espacios grabados y demás. Eso lo hemos ido haciendo sin ley. Un tema de control de armas que en nuestro país ha costado muchísimo hacer, inclusive para temas de violencia intrafamiliar, porque hay una cultura muy propia de la situación norteamericana de que la posesión de armas es un derecho cuando en nuestro sistema no lo es, y pues reforzar con respeto a la soberanía y con respeto a los derechos humanos algunos acuerdos bilaterales para la vigilancia en fronteras, las vigilancias marítimas, etcétera, que en alguna medida han explicado en alguna medida la disminución en los decomisos de drogas. Pero evidentemente estas estrategias que requieren dinero, repito, y que no es algo a lo que se quiere hacer, tienen que ir necesariamente sí o sí de la mano con estrategias de mediano o largo plazo. Y esas estrategias de mediano o largo plazo implican inversión educativa, inversión en las comunidades, inversión en los deportes, inversión en los espacios sociales para que los jóvenes tengan ocupaciones, tengan actividades
a las cuales dedicar su tiempo y que no terminen siendo la carne de cañón de los grupos organizados ante la ausencia estatal. Y algunas reformas, además del tema de la videovigilancia, por ejemplo, para combatir todo el tema de los lavados de dinero. En países como España, por ejemplo, se tiene la posibilidad de hacer allanamientos virtuales o agentes encubiertos virtuales que posibilitan la investigación por lavados de dinero, por delitos de corrupción en la función pública, que detrás también hay un tema íntimamente relacionado, y eso es importante también implementarlo. Ya en temas de delincuencia organizada hemos hecho y deshecho el derecho de formas muy drásticas. A veces cuando se hablaba del tema de la extinción del dominio se planteaba como una solución, cuando en realidad puede ser una de esas medidas que termine impactando, como se pretendía hacer, a toda la ciudadanía. Pero también hay necesidad de reformar la estructura del Poder Judicial y algunos procesos penales que duran más de 10 años, evidentemente no son adecuados. Ese régimen constante de nulidades, de reenvíos, ese pulso de poder que al final se ha ido dando entre diferentes autoridades, no es el panorama adecuado para la protección de derechos. Y eso implica reformular también, pero con perspectiva democrática, con perspectiva de respeto a la institucionalidad costarricense, y no para destruir esa institucionalidad y quedarnos sin instituciones de control de los malos manejos, reformar todo ese tema. Eso era básicamente lo que quería indicarles. Perdonen si abusé de su tiempo y quedo a las órdenes para preguntas o comentarios posteriormente. Muchísimas gracias, doña Rosaura, por su exposición. Cedemos la palabra al doctor Daniel González, ex magistrado de la Sala Tercera del Poder Judicial y consultor nacional e internacional. Tiene la palabra, don Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Walter. Agradezco igualmente la gentil invitación del Instituto Ágora Siglo XXI para participar en este evento, con además de dos distinguidos juristas como don Walter y doña Rosaura, con quienes me unen una cantidad de actividades tanto en el Poder Judicial como en la Universidad de Costa Rica. Así que para mí es un gusto estar esta noche acompañándolos también en estos temas. Creo que coincidimos en una serie de aspectos. Quisiera no ser repetitivo, voy a tratar hacer algunos comentarios en relación con el tema que se nos ha propuesto, sobre todo las estrategias de contención, es decir, una especie de clasificación. Pero antes quisiera retomar, porque ya lo han señalado don Walter y doña Rosaura, algunos de los aspectos fundamentales que ellos han indicado. Primero, que la criminalidad es un fenómeno muy diverso. Creo que hay, y con justificada razón, como lo ha señalado doña Rosaura con las estadísticas que nos muestra, de que hay y debe haber una grandísima preocupación alrededor del tema de los homicidios. Efectivamente, tenemos un incremento significativo. Pero lo cierto es que una política, una reacción sobre el funcionamiento del sistema penal no puede girar alrededor solo de un cierto tipo de delitos, no solo alrededor del narcotráfico y los homicidios que generan, digamos, la delincuencia organizada alrededor de este problema penal. La verdad es que los delitos son de muy diversa clase, es decir, se originan en muy diversas causas y por muy diferentes motivaciones o fines o propósitos. Solo pensemos, nada más, los delitos sexuales, abusos infantiles, los pedófilos, los delitos informáticos, fraudes cibernéticos.
los delitos ambientales, las talas ilegales de árboles, tráfico de especies de animales silvestres, los delitos electorales, las irregularidades en procesos electorales, el financiamiento de los partidos políticos, los delitos financieros, bancarios, los contables, el abuso de los delitos fiscales, la legitimación de capitales, y sí, el narcotráfico, los homicidios y los asaltos. Sí, meto y menciono todo esto para señalar de que los realizan muy diversos sectores de nuestra sociedad y que una reacción frente a la criminalidad no puede estar diseñada exclusivamente alrededor de un cierto grupo de delitos, ni podemos parchar prácticamente casi todo el funcionamiento del sistema penal solo en función de cierto tipo de delitos, porque hay una gran gama de delitos y de garantías que tienen que ver con la persecución de esos hechos delictivos. Otro aspecto es que a raíz de esta diversificación es que la criminalidad siempre requiere de una gran cantidad de respuestas. Es decir, diversas, como aquí se ha señalado tanto por don Walter como por doña Rosaura, en realidad las causas que originan la cantidad de hechos delictivos son de muy diverso género. Y esto requiere de una gran cantidad de políticas y estrategias de investigación, de persecución, de seguimiento y de prevención, de planificación y abordaje muy disímiles unas de otras. De una adecuada política de investigación no puede estar exclusivamente centrada solo en el tema de los homicidios. Y esto es algo que yo quiero resaltar, porque parece que a veces pretendemos justificar prácticamente la totalidad de las garantías en función de la investigación de cierto tipo de criminalidad. Otro es que problema, y es que hemos sido culturizados a lo largo de los años con una idea judeocristiana del castigo. Creemos que la solución frente al problema de la criminalidad es digámoslo así, la mano dura. Hay una tendencia, casi que lo aceptamos como un axioma, de considerar que a mayor dureza del sistema hay mayor eficacia, hay mayor eficiencia en la persecución del delito. Y esto es totalmente lo contrario. Es decir, la historia nos ha demostrado lo contrario. Estamos dispuestos a ceder derechos a cambio de seguridad, a desconocer derechos y garantías, como ya aquí se ha mencionado que lo han hecho algunos de nuestros países vecinos. Por ejemplo, la política de Bukele, que es muy atractiva y muy popular, claro, sobre todo para los políticos, porque deparan una gran popularidad y votos. Y efectivamente ha bajado la tasa de homicidios, pero también ha debido antes destruir prácticamente el sistema democrático, porque comenzó destituyendo a toda la Corte de Constitucionalidad y a los magistrados de la Corte, los jubiló forzosamente a una gran cantidad de jueces obligatoriamente para nombrar personas de su total confianza, poniendo, digámoslo así, en entredicho la independencia política funcional del propio Poder Judicial. Y bueno, y eso ha sido, digámoslo así, como lo han evidenciado incluso las mismas autoridades. Hay un informe de Cristosal, una organización, una ONG salvadoreña que refleja la gran cantidad de derechos violados a través de las políticas adoptadas por el gobierno salvadoreño. Pero bueno, y el resto de la criminalidad y las estructuras de las organizaciones criminales siguen ahí. Y los grados de independencia de los tres poderes del Estado tampoco, prácticamente deshechos. La verdad es que en todos los periodos de dictadura en América Latina y Europa, la Europa de Mussolini y de Franco, digamos, y en las épocas de dictadura latinoamericanos, los niveles de criminalidad callejera descendieron a los mínimos. Pero ese es el precio que realmente tendríamos que pagar. Perder la posibilidad de proteger frente a los abusos del poder estatal, perder el derecho de libertad y los niveles de democracia, y así sustituir unos criminales por otros. Es decir, los delincuentes ya no van a ser las bandas organizadas, sino las autoridades en el ejercicio del poder del Estado, según sus propias reglas, según sus garantías, según sus niveles de protección. Y así, estas dictaduras produjeron miles de desaparecidos y cientos de miles de desplazados hacia otros lugares.
Estos, digámoslo, comienzan persiguiendo delincuentes comunes y terminan persiguiendo cualquier grado de oposición política, como ocurre, por ejemplo, en nuestros países vecinos, en donde incluso hasta las propias autoridades religiosas que se atreven a criticar labores del gobierno y a proteger grupos vulnerables, terminan siendo también perseguidos. Pero bueno, como dijo Hegel, los pueblos no aprendemos de la historia, por eso la repetimos constantemente. Pero ¿cuáles han sido las respuestas? Como muy bien lo ha señalado tanto don Walter como Rosaura. Podríamos nosotros clasificarlas en tres grandes grupos: las respuestas antidemocráticas, las respuestas tradicionales o conservadoras y lo que podríamos llamar las respuestas adecuadas, digámoslo así, o las vías, las opciones que tendríamos frente al problema de la criminalidad. Todos sabemos las respuestas antidemocráticas, donde se proponen incluso el exterminio físico a través de grupos paramilitares que ha ocurrido en otros países. Otros, aunque no tan radicales, proponen el desconocimiento de derechos para juzgarlos en procesos sumarísimos, sin pruebas, prácticamente con simples sospechas, con aplicación indiscriminada de prisión. Y aunque no abiertamente, pero sí aceptados por indiferencia, tolerancia o complicidad por muchos de nuestros propios sectores, como han evidenciado las estadísticas. Las posibilidades de éxito de estas medidas las señala la historia. Ninguna ha tenido prácticamente la posibilidad de resolver el problema de la criminalidad. Las respuestas tradicionales, que son las que prácticamente, como lo señaló doña Rosaura, están sobre todo presentadas en nuestro medio. Podríamos hablar de tres, digamos, grupos. Primero, aumentar el número de policías y militarizar sus funciones. Sí creo, digamos, que sí es indispensable, digamos, adecuado aumentar el número de policías para disminuir, digamos, los niveles de conflictividad y violencia en nuestras comunidades y garantizar una intervención inmediata frente a los delitos callejeros. También ayuda al desmantelamiento de bandas criminales y en la persecución de sus integrantes. Pero no se resuelve la incidencia en la gran mayoría de los delitos, pues no todos ocurren en la calle. Esto yo creo que también tenemos que entenderlo. Es decir, la gran mayoría de la actividad, por ejemplo, que lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos, no solamente ocurre en las calles a través de los homicidios. Todo lo que es la delincuencia económica que afecta a la gran ciudadanía, por ejemplo, el abuso de poder económico, el abuso de poder público, la corrupción en la administración pública, etcétera, no ocurre en la calle. Los delitos informáticos, la pedofilia, etcétera, no ocurre en la calle. Es decir, esto, digámoslo, debemos entenderlo para comprender cuál es cuál es el nivel de solución que lograríamos obtener con este tipo de medidas. En cuanto a la militarización, bueno, sé que no es un campo nuestro, no tenemos ejército, pero bueno, varios países han seguido ese camino con pésimos resultados. El mejor ejemplo de todos es México, que no es que militarizó a la policía, sino que puso al ejército a perseguir la criminalidad. Y los resultados todos los conocemos. Es decir, hay digámoslo así, terrible, digamos, ola de criminalidad, digamos, en todo el país. La segunda medida ya no es solo aumentar los policías y militarizar la policía, sino la segunda medida es aumentar el número de personas detenidas, encarcelados, privados de libertad, a través de varias vías. La primera, aplicación más amplia de la prisión preventiva, como ha ocurrido con una gran cantidad de proyectos nuestros. Aumentar los extremos de las penas, aumentar, digámoslo así, la cantidad de delitos y la desaplicación de mecanismos sustitutivos y beneficios penitenciarios, que también está planteado en nuestro medio. Los países, y aquí otra vez volvamos a ver a las experiencias de nuestros países, los países que mantienen una gran cantidad de personas detenidas en América Latina son los que tienen mayores índices de criminalidad. Es decir, el aumento de personas privadas de libertad no va a traducirse en una disminución de la criminalidad. Pero además, como dijo un viceministro en un artículo de opinión en los medios de comunicación, ¿dónde está la plata?
¿Dónde está el dinero para construir más centros penitenciarios, contratar más funcionarios penitenciarios, para dotar el sistema penitenciario de mayores recursos para atender mayor población, si ya con lo actual está prácticamente colapsado y es un tema realmente de tragedia nacional? Otro de medidas es el endurecimiento del sistema, modificar de manera muy articulada, con una cantidad de proyectos, todo el funcionamiento del sistema, sobre todo el sistema de garantías, a través de muchas propuestas. Y en esto hay una creatividad muy grande, que va desde el aumento de plazos para investigar, aumento de plazos para la prisión preventiva, procesos sumarísimos, amplitud de condenas por sospechas, procesos en ausencia, ampliar intervenciones en las comunicaciones y la privacidad, etc. Es decir, aquí podemos incluir una gama, digamos, de respuestas. Algunas, debo decirle que algunas es posible que puedan producir alguna mayor eficacia, digámoslo así, inmediata, pero ninguna de esas medidas va a resolver el problema de la criminalidad. Y esto también es algo que tenemos que tener presentes. Y entonces, ¿cuáles son esas respuestas o cómo podemos reaccionar? Y aquí viene, digamos, bueno, por razones de tiempo, pero nada más me limito a señalar algunos de los aspectos fundamentales. Lo primero es que es indispensable integrar una gran cantidad de políticas públicas muy variadas de una gran cantidad de órganos, tanto públicos como privados. El tema de la criminalidad, como lo decía hace ya muchos años uno de nuestros ministros de seguridad, es un problema de todos, es un problema nacional, no es un problema exclusivamente del Estado. A mí a veces me preocupa toda la presión periodística que se ejerce, sobre todo, por ejemplo, o el organismo de investigación judicial, cuando en la investigación de ciertos hechos delictivos del Ministerio Público, o sobre todo del Ministerio de Seguridad Pública. Pero la verdad es que mientras no haya una verdadera integración de una gran cantidad de instituciones del Estado involucradas en este problema, no va a haber prácticamente ninguna posible solución al problema de la criminalidad. Y estamos hablando ya no solo de temas represivos, es decir, todo el ámbito de políticas preventivas, en los programas sociales, económicos, educativos, culturales, a nivel escolar y colegial. Sí es cierto que hay algunos programas preventivos, yo no digo que sean desconocidos. Por ejemplo, sé que el Ministerio de Seguridad Pública tiene toda una división de programas preventivos. Está Sembremos Seguridad, programa GRET, que para los estudiantes de primaria y secundaria. Hay que fortalecer, digamos, ese tipo de programas para, digámoslo así, y también crear programas de apoyo para el estudio de carreras técnicas universitarias, ampliar oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad social, dirigidos a toda la población. Es indispensable, como se ha señalado aquí, programas dirigidos a disminuir la estratificación social, y para esto deben incorporarse todos los sectores, sobre todo el sector privado también. El sector empresarial tiene una gran responsabilidad en este tema también, y desde luego que los otros ministerios del gobierno. Debemos sembrar seguridad a través de una serie de medidas socioeconómicas. En el ámbito represivo, es indispensable fortalecer, digamos, la mejor respuesta que le podemos dar a las víctimas de un delito es fortalecer los órganos de investigación, pero fortalecerlos para que ellos realicen adecuadamente en un sistema democrático una investigación que resista un análisis del contradictorio de nuestro proceso penal, cumpliendo con todas las garantías. Es decir, que haya una investigación científica, estratégica, eficiente para la persecución de los delitos. Y en este sentido me parece a mí que hay que fortalecer, digámoslo, por ejemplo, el organismo de investigación judicial, sobre todo la parte de órganos periciales, tanto en materia informática como en materia contable, financiero-contable. Creo que son dos áreas que son sumamente claves para el combate de la criminalidad, y yo digo, no es que hay que tener unos cuantos peritos. Ahora estaba viendo de que tenían pendientes porque no tenían el dinero para comprar los sistemas informáticos para poder
abrir teléfonos y que tienen más de 500 teléfonos pendientes de investigación. Yo no sé cuánto van a durar haciéndolo, pero requiere ya no solo de tener los técnicos adecuados, sino en cantidad suficiente para responder de manera inmediata o para realizar, por ejemplo, estudios financieros, contables, de instituciones públicas, de empresas privadas, para saber si hay fraudes y para saber si hay no pago de impuestos, para saber si hay sobornos en la administración pública, corrupción, etcétera. Y para esto se requieren no policías en las calles, sino una cantidad de órganos periciales adecuados realizando, digamos, una labor estratégica de investigación. Por eso sí creo yo que es indispensable el fortalecimiento tanto del Ministerio Público como del organismo de investigación judicial. El Ministerio Público debe construir una verdadera política de persecución penal integral. Ya no es solo ser reactivo, sino proactivo. Y creo que de alguna manera, si bien me parece adecuada la respuesta que dio cuando el Poder Ejecutivo le pidió que le rindiera un informe sobre cuáles eran las políticas y el Ministerio Público indicó que ellos tienen un grado de independencia y me parece correcta, pero sí, digamos, es importante que la ciudadanía también conozca cuáles son esas estrategias, cuáles son esas, digámoslo así, cuál es el planeamiento, cuál es la discriminación que hace para la utilización de los recursos con el propósito de construir una verdadera política pública de persecución penal. La construcción de todas estas políticas en realidad son como toda política pública con participación colectiva. No pueden ser de exclusivo, por ejemplo, la construcción de la política educativa no es un tema que le compete solo al Ministerio de Educación Pública. Ahí participan padres de familia, participan todos los sectores de educación pública y privada, universitarias, a nivel de secundaria, primaria, etcétera. Los ciudadanos. Igual debe ser en relación con el tema de la seguridad. Para finalizar, y no provocar frustración o críticas indebidas, hay que tener claro que ningún plan de reacción contra la criminalidad va a hacer desaparecer los delitos. Todas las sociedades, en todas las épocas de su historia, han tenido conductas irregulares que podemos calificar de delictivas. Lo importante, pienso yo, es reducir la criminalidad a cifras aceptables. Por lo menos esa es la esperanza. Con esto, Walter, dejo planteado pues mi participación para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor González. Vamos a abrir un espacio, son las 8:23. Vamos a tener un espacio de unos 30 minutos para que quienes quieran generar alguna pregunta o algún comentario lo más corto posible para darle posibilidad que el mayor número pueda participar. Entonces, nos lo hacen saber ahí a través del chat, levantando la mano si es posible, y le damos la palabra. Tenemos un número muy considerable de participantes. Esperaría que haya gente que quiera participar. Don Julio Aragón, está Mainier Barbosa. A ver, don Julio. Buenas noches, colegas. Muy emocionado de tener una reflexión libre, sin mayores ataduras. Soy funcionario público y estos me extrañan, ¿verdad? De poder disentir un poco de lo que usualmente estamos ejerciendo. Comentarles nada más, me sumo a la experiencia que ustedes plantean. Tuve 19 años en el sistema penitenciario y tuve la oportunidad de tener varios roles ahí, dirigiendo el sistema penal desde reforma en las diferentes. Y nada más quería poner en ese recuento que ustedes muy bien han hecho, digamos, de esa evolución donde perdimos de alguna forma el control. Y quería también poner la banderita en aquel momento en que se pasó que
creo que eran 25 años como pena máxima, a esta figura irrisoria de 50 años, que lo que representó simplemente fue el imaginario de que, como bien se describió aquí, que la cárcel vendría a resolver el problema de la falta de una política de la atención de la criminalidad. Criminalidad como lo estaban bien estableciendo, que tiene que verse desde un punto de vista integral y no pensar que criminalidad son los crímenes en la calle, ¿verdad? Es todo esto, como bien lo dice el colega Daniel. O sea, es algo más integral y desafortunadamente en alzada y en escalada, ¿verdad? Entonces no se manifiesta solo con el índice de homicidios en la calle. O sea, eso es la punta del iceberg. Y el otro elemento es cuando el sistema penitenciario, tal vez desde mi experiencia, se dio la contención que en aquel momento se daba, que era un binomio entre la contención técnica, en la que el acompañamiento, digamos, profesional y científico, al problema de la criminalidad que presentaban las personas sentenciadas, digamos, en más o menos equilibrio con la contención física, la física de seguridad, que era el edificio en sí mismo donde estaba recluido, más la contención que pudiera hacer el personal de seguridad y esa logística de evitar la disciplina, las fugas, las agresiones. Entonces, esos dos elementos, cuando se desproporcionaron, ya desde una visión tal vez un poco perdida, fue reduciéndose el acompañamiento técnico para darle más, voy a decir, énfasis a la represión interna. Y hoy por hoy, si ponemos, termino la idea, si ponemos en una balanza cuál es la dinámica cotidiana de un privado de libertad a lo interno del sistema penitenciario, podría yo, y ojalá me equivoque, afirmar que el acompañamiento técnico no llega ni al 30% de la vida cotidiana de una semana, de un mes, de un año carcelario, en comparación a las restricciones que ya tienen y que lo reducen a un mero encierro. Entonces, ya desde ahí, el hablar de rehabilitación o el hablar de que la prisión es un elemento, ¿verdad?, que se suma a beneficio o para la solución del problema, es evidente que no lo es. Entonces quería dejar esos elementos, ¿verdad?, en ese encadenamiento de razonamientos de qué se nos puede de la mano y no solo pensar que la estrategia está en uno de los elementos que es la represión del delito en el externo, ¿verdad? Porque nada hacemos con recogerlo si eventualmente solo la solución es encerrarlos, porque ¿qué pasa alrededor de ese encierro? Es lo que hemos visto. Y gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Julio. Le cedo la palabra a Mainier Barbosa, que también levantó la mano. Gracias, un gusto saludarlos. Sí, es una pregunta. Sabemos que la seguridad está contemplada, la seguridad, tal vez ustedes que han sido diputados y son profesores universitarios, está contemplada la seguridad como un bien, como un derecho humano. Pienso fundamentalmente con la problemática que tiene la gente ahora de que en cualquier momento se encuentra en la calle y lo pueden matar. Entonces ahí se estaría como atentando, estaría en peligro un artículo constitucional que es el libre tránsito. Sí, nos están restringiendo el libre tránsito. Entonces un poco, esa es una primera pregunta, a ver si hay enfoques en eso. Y la segunda, viendo que hay gente de tanto nivel como usted mismo y don Walter y la señora y el señor magistrado, no hay alguna política para desarrollar una materia en educación, fundamentalmente. Convertir, digamos, el asunto de seguridad en un planteamiento educativo. A mí me parece que así como nos enseñan a nosotros valores desde la escuela, humanos, y cuando los que son creyentes cristianos, si nos enseñan valores de este tipo, los valores ciudadanos también. Yo sé que ahí está la escuela, digamos, dando todo lo que tiene que ver con los estudios sociales, todo eso. Pero fundamentalmente pienso en que
pasa por un problema de educación y de formación ciudadana, el asunto de la seguridad. Y una tercera, para ver cómo lo redondean, es qué hace el Estado para combatir una realidad que es el narcotráfico. Gracias. Vamos a escuchar a otros participantes y le ruego a los panelistas que vayan tomando nota de las preocupaciones que ellos tienen, de algunas intervenciones que han hecho, para que al final puedan referirse a ellas según cada uno lo considere en el área de su exposición. Don Gilberto Monge, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias y de verdad muy interesante me parece que la actividad es súper atinada a hacerlo y ojalá se sigan haciendo este tipo de conversaciones para que vayamos encontrando soluciones a un tema tan problemático como el que tenemos. Bueno, yo quería decir rápidamente que a mí me parece que a partir de los 80s se viene generando un problema muy serio que es de índole territorial. El Estado, por un afán de construir la mayor cantidad de viviendas posibles, empezó a construir viviendas, pero no a construir hábitats, no a construir barrios, no a construir comunidades. Esto nos está reventando en la cara ahorita. Es decir, se descuidó el campo, se descuidó la actividad rural en ese entonces, la actividad campesina, y empezó a llenarse la periferia del área metropolitana de invasiones, de proyectos de vivienda de interés social sin ninguna planificación de nada, sin pensar en las escuelas, en el espacio público, en los espacios deportivos, en qué iba a pasar con los niños, con los jóvenes, en fin, con los adultos mayores. Y hoy esos barrios se están convirtiendo en focos de violencia. Yo soy profesor universitario y tengo muchos estudiantes de barrios, de barrios informales y de barrios pobres, y me cuentan realidades que, por ejemplo, imagínense ustedes el problema de la educación que tenemos en estos momentos, de que en colegios los papás, algunos papás se ponen de acuerdo con profesores y con alumnos para distribuir la droga dentro del mismo colegio. Entonces, imagínense que ya el tema ni siquiera es un tema solamente de inversión en educación y en programas sociales, sino que hay que reinventarnos de verdad como sociedad. Del mismo modo, se alejó el Estado también de las zonas rurales. Hoy, la relación que tiene el Estado a través de los subsidios con las personas es por medio de una tarjeta de débito y una cuenta de ahorros. La gente de Fonatel, por ejemplo, me han contado de que tienen serias dificultades para poder ubicar a las familias, para conectarles el internet o para darles una computadora, porque son poblaciones que se mueven mucho por temas económicos o de empleo o lo que sea. Y entonces la base de datos que tienen las instituciones sociales del Estado están totalmente sucias, porque el problema social en el país ahorita no es un tema de que debe abordarse individualmente, sino que debe abordarse territorialmente. Hay proyectos de ley también en las asambleas legislativas que buscan, por ejemplo, poder intervenir los barrios informales sin tratar de formalizarlos, de poder mejorar, digamos, las actividades económicas en ese tipo de barrios, sin tratar también de hacerlas totalmente formales. Es decir, ya las casas no pueden ser solamente el lugar para vivir, tienen que ser un lugar también para producir. Hay que trabajar con los jóvenes desde cero, desde niños, mejorando, digamos, la inversión en la universalización de la educación para la primera infancia, pero también tenemos que trabajar con los jóvenes para que ellos desarrollen un plan de vida y para poderlos convencer de que es mejor vivir 80 años, ¿verdad? Que no vivir 20 años a toda velocidad, teniendo plata y terminando muertos o metidos en una cárcel. Entonces, yo creo que el problema es que estamos haciendo exactamente lo mismo, o sea, tratando de resolucionar problemas distintos con las mismas recetas de hace muchos años. Ya no podemos estar pensando en que los programas sociales es inventar un bono nuevo, inventar un subsidio nuevo y que de esa manera ya vamos a desincentivar a los jóvenes para que no se metan en la criminalidad o en la drogadicción, sino que tenemos que entender de que hay que descentralizar este país,
que hay que abordar los temas desde la realidad de cada uno de los territorios, por lo que hay que pensar en un plan para cada territorio, para cada cantón, para cada comunidad. No es lo mismo lo que hay que hacer en Alajuelita que lo que hay que hacer en La Carpio, que lo que hay que hacer en León 13. En fin, bueno, yo quería intervenir de esa manera diciendo que yo creo que el problema que tenemos nosotros ha sido un daño autoinfligido precisamente por los programas mal diseñados, y que hoy lo que tenemos que hacer es revertir precisamente esos planes mal diseñados y hacer planes más integrales que incluyan toda la realidad y todo el contexto de las comunidades, y de verdad que se ocupan recursos. No son momentos de aquí el país tiene que plantarse, porque no son momentos de decir ahorremos en desarrollo humano, porque lo que ahorremos en desarrollo humano o lo que no invirtamos en desarrollo humano, pues lo vamos a seguir pagando cada vez más. Un día de estos, nos contaba en una reunión el ministro de Seguridad que es decir, que estamos aumentando un 50% la cantidad de homicidios en este año, pero que a cómo va la cosa, si los mismos grupos que están operando en zonas, inclusive de Limón, de la zona norte, se pusieran a operar y adueñarse, digamos, apropiarse de lo que está pasando en el área metropolitana, podríamos llegar hasta 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que sería prácticamente una guerra urbana. Entonces hay que entender que nuestro país no es el mismo país de hace 40 años y que tenemos que repensarlo territorialmente de nuevo para poder buscar cómo transformarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gilberto. Tenemos 2 personas más que han levantado la mano. Les agradezco que vayamos siendo un poquito más cortos para darle oportunidad a los expositores de cerrar. Sonia Navarro, mucho gusto en saludarla. Mucho gusto, muchas gracias, don Walter. Felicitar por la iniciativa y a los panelistas. Yo creo que estamos en un momento, en una coyuntura tremendamente compleja. Creo que nos llegaron las cifras más preocupantes, una tasa de homicidios tan altas. Solo pensar que somos uno de los 3 países más violentos de América Latina es espeluznante. Solo pensar que estamos a la par de Guatemala y de Honduras es de verdad que es un tema sumamente preocupante. Pero esto nos llegó en la peor coyuntura, donde hay un embate contra los frenos y contrapesos de cualquier país democrático. Entonces, ¿cómo responder a este tremendo desafío? ¿Cómo propiciar una política judicial y una política de persecución criminal democrática, pero al mismo tiempo que muestre eficacia y que muestre de alguna manera que pueda propiciar en algo la credibilidad de la gente común en nuestras instituciones? Porque aquí lo que se trata también es de fortalecer las instituciones democráticas y no de deslegitimarlas, pero la coyuntura es muy compleja. Ese es un poco mi comentario, y yo pienso que el desafío que tenemos es increíble. Y termino felicito a los panelistas, pero mi apreciación es que soy muy pesimista en la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, don Walter. Muchas gracias, Sonia. Tomás Poblador tiene la palabra. Buenas noches, un gusto verlo por acá, don Walter Cotto, un placer. Un saludo a don Walter, a doña Rosauri, a don Daniel. Yo quisiera preguntarle a los panelistas de forma muy concisa, ¿qué podemos hacer en este momento desde la academia, de las agencias estatales, etcétera, para que nuevamente la academia, la Asociación de Ciencias Penales, la Cátedra Alexandro Barata, en fin, todas las organizaciones que antes eran muy activas antes de la pandemia y que después lamentablemente no han tenido participación en la actualidad? Entonces, ¿qué se puede hacer para que las respuestas no sean de puro populismo punitivo,
por parte de todas las agencias del Estado que tienen en sus manos de 29 a 31 proyectos de ley que no van a incidir en la criminalidad y que lo único que se va a conseguir es pues disminuir, flexibilizar las garantías procesal penales y las garantías penales en desmedro de los derechos de todas las personas, sin una respuesta técnica adecuada. ¿Qué se puede hacer en este momento tan aciago y tan oscuro para que se pueda incidir en estas agencias del Estado, para que la respuesta a esto sea una respuesta adecuada y de una correcta política criminal? Buenas noches. Muchas gracias, Tomás. Voy a ceder la palabra a los panelistas, a ver quién puede o quiénes pueden referirse a algunas de las inquietudes y algunas preguntas ahí un poco concretas que han hecho los participantes. No sé Walter, cuál. perdón. Sí, perdón. Don Jorge, disculpe, no la había visto que había levantado la mano. Disculpe, tiene la palabra. Sí, no sé si puedo intervenir o... Sí, siempre y cuando sea corto, porque es que tenemos el Gracias. de terminar ya dentro de un ratito, muy corto. Muy breve, trataré de ser breve. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, tengan todos y todas. En realidad yo quería plantearle una consulta a doña Rosaura, ahora que habló de esa amplificación o ese enorme catálogo de reformas que hay en la Asamblea. Si hay alguno que procure la despenalización de algunas tipologías penales, digamos, de tipos penales de menor afectación social, porque también una medida, me parece, si es que no tenemos recursos, es precisamente volver algunos tipos penales o devolverlos al sistema contravencional, precisamente para oxigenar un poquito el sistema penal, porque bueno, nos estamos desgastando en hurtos, en retenciones indebidas, en apropiación indebidas, en daños, en apropiaciones irregulares de 20.000, de 30.000 colones, con costos altísimos, no solamente para el sistema penal, sino también desde el momento en que la policía detiene a una persona, la fuerza pública, y lo traslada hasta el día que llega a juicio, ni se diga si aquello llega a apelación, no digamos casación, algo exageradamente carísimo y además con resultados bastante bajos en cuanto a resultados una vez en juicio. Y lo digo con base en experiencia. Yo soy fiscal de juicio desde el año 2004, tengo mis estadísticas propias, he hecho, no sé, 1.200 juicios en mi vida, y por lo menos el resultado en ese tipo, en esas tipologías penales me parecen que uno podríamos prescindir un poco con base en lo que dijo don Daniel. Bueno, también podríamos aplicar una política de persecución penal que permita prescindir o desmotivar la persecución de eso. Pero la pregunta específica, si hay alguna propuesta para despenalizar algunas conductas menores, un poco para lograr oxigenar el sistema penal. Y por último, ya también muy breve, con algo que decía don Daniel, el tema de revisar, o eso lo entendí, las capacidades del sistema, y hablo en nombre del Ministerio Público, o no en nombre del Ministerio Público, como fiscal, porque tampoco evidentemente tengo la representación del Ministerio Público, pero yo creo que considerando esa situación de la complejidad de la delincuencia que se ha transformado, que ahora, como dice don Daniel, hay una gama diversa, tan amplia, yo creo que antes de pedir recursos, y lo digo muy respetuosamente para las personas que lo han hecho, nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente, o por lo menos el Ministerio Público, tiene las capacidades para asumir todas esas tipologías, porque de nada nos sirven que nos den 1.000 plazas, 500, 100, 50, si el sistema al interno no está formado precisamente para investigar, para acusar o para ejercer dirección funcional efectiva sobre la policía, si no tenemos las capacidades para eso. Entonces, de nada nos sirve, porque lo que haríamos es un proceso inflacionario, generaríamos más necesidad de recursos materiales de todo tipo para atender una nueva población de empleados que no tiene todavía todas las capacidades.
Entonces, quizá preguntarle a don Daniel una opinión sobre esa posición mía. Solamente, muchas gracias. Bueno, aquí terminamos la participación de los participantes. Le damos la palabra a los ponentes para ver si quieren referirse a estas inquietudes que han formulado los participantes y luego haremos el cierre de la actividad. Daniel, don Walter o doña Rosaura. Perdón, yo creo que Rosaura debe contestar primero. A ella le preguntó concretamente este señor don Jorge y después Daniel González, ¿no? Son los directamente aludidos, sí. Está bien, don Walter. Entonces le damos la palabra a doña Rosaura. Bueno, básicamente en relación con la pregunta de don Jorge, no hay, hasta donde yo conozco y lo que he estudiado de esos 190 proyectos de ley, ninguno relacionado ni con la despenalización ni con la creación de penas alternativas. Una de las críticas que tradicionalmente hacemos en la misma línea que lo planteaba don Daniel es esa visión de considerar no solo que todo tiene que ir ya al sistema penal, lo cual ya de por sí implica un sesgo, sino que dentro del sistema penal todo tiene que ser sancionado con un solo tipo de sanción, que es la prisión. Y prisiones en montos elevados. Yo siempre comento en las aulas universitarias que si uno va donde un médico y el médico le dice que para el dolor de oreja hay que amputarle la oreja, y después llega otra persona con dolor de mano y le amputa la mano y así a todas las dolencias, probablemente la sociedad o las personas que lo van a consultar llegarán muy fácilmente a la conclusión de que ese es un charlatán, porque a todas las, digamos, problemáticas responde de la única manera. Y eso es lo que ha ocurrido en Costa Rica desde 1994, en que se duplicaron las penas en adelante. A todos respondemos con prisión. Es cierto que hay una pluralidad de hechos que habríamos que discutir, que podrían estar dentro del sistema penal, pero no necesariamente la reacción tiene que ser siempre con prisión. Entonces, si dedicamos recursos de la Policía Judicial, del OIJ, en investigar la desaparición de un animal doméstico, cosa que es importante, pues vamos a estar eliminando recursos para temas muchísimo más graves. Y recordemos que allá en los 90, en el 94, junto con la duplicidad de sanciones, también se archivó aquel proyecto de ley que pretendía crear penas alternativas a la pena de prisión, un proyecto liderado entonces por, si mal no recuerdo, don Henry Isa, que ya falleció, doña Elizabeth Odio, don Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otras personas. Y ningún proyecto de ley, salvo algunas excepciones hace poco tiempo, han generado, digamos, temas de menos mano fuerte en el sistema punitivo, lo cual se explica con esa visión de la sociedad en términos muy autoritarios, pienso yo, esa es mi hipótesis, para, digamos, desviar la atención hacia otros tipos de criminalidad que se están dando relacionados con la corrupción en la función pública, con el financiamiento de los partidos políticos, con el tema de la legitimación de capitales, el blanqueo, la evasión y elusión fiscal, entre otras. Don Maynier preguntaba sobre el tema del narcotráfico. Bueno, es cierto, en este momento tenemos las armas adecuadas desde el punto de vista normativo y de investigación para luchar contra eso, pero tampoco se ha luchado en una forma diferenciada. En Costa Rica se le imponen los mismos 8 años de prisión a quien vende una piedra porque es consumidor al que vende o exporta toneladas de cocaína, lo cual implica una reacción desproporcionada del sistema. Y lo que me mencionaba don Gilberto en tema del daño, el daño autoinfligido por el abandono territorial,
pues se enmarca en las mismas políticas de disminución de los aportes estatales, disminución de la presencia estatal que ya don Walter mencionaba. Yo sí creo, como señalaba don Tomás, que es necesario una presencia más activa de la academia. En esta coyuntura, con la Asamblea Legislativa actual, por la coyuntura que señalaba doña Sonia, que además tiene muchas particularidades adicionales, ha habido una anuencia de la Asamblea Legislativa a escuchar criterios técnicos en materia de penal y punitiva. En esta coyuntura en particular de estos 2 últimos años, pero tradicionalmente no es así. Y tradicionalmente la academia realiza actividades de concientización, emite pronunciamientos ante la Asamblea Legislativa y se archivan junto con otra serie de papeles y se sigue con las iniciativas tradicionales. Muchas gracias, don Daniel. Sí, bueno, coincido con doña Rosaura. Para comenzar por los planteamientos de don Jorge. Tiene absolutamente toda la razón cuando afirma que no se trata simplemente de otorgarle mayores recursos al Ministerio Público cuando podría no estar preparado para, digamos, asumir la labor que se le quiere asignar. Ya hay varios de los informes del Estado de la Justicia han puesto en evidencia que a través de los años se han asignado mayores recursos a la Administración de Justicia para creación de plazas, sobre todo a nivel de jueces y también de fiscales y defensores, y en lugar de disminuir, digámoslo así, o de aumentar la producción, la productividad, llamémoslo así, de cargas de trabajo, más bien han bajado. Es decir, el porcentaje de sentencias dictadas per cápita, por ejemplo, o de procesos terminados per cápita, ha disminuido. Cuando el efecto debiera ser inverso. Es decir, que se han invertido en más jueces, más fiscales, más defensores, más funcionarios, y el efecto ha sido totalmente contraproducente. Es decir, y sí tiene toda la razón, no se trata de más de lo mismo. Por eso, claro, por razones de tiempo, yo hacía énfasis en la necesidad, por ejemplo, de algunos, por ejemplo, dentro del Ministerio del Organismo de Investigación Judicial, la necesidad de ampliar, no de crear, porque ya existen, de ampliar una serie de áreas de investigación para hacerlos más eficientes, es decir, no aumentar el número de investigadores porque sí, para no hacer más de lo mismo, porque si no vamos a tener efectivamente el mismo resultado. Y esto hay que hacerlo de manera más planificada, más adecuada, para determinar en dónde o para qué se requieren los recursos y en qué se van a invertir. Coincido totalmente en la preocupación que formula. Y es que también el tema de si ha habido proyectos para despenalizar, como muy bien lo señala doña Rosaura, desde que se hizo este proyecto de penas alternativas hace ya varios años, que estuvo en el Congreso durante algunos años y lamentablemente no llegó a ser aprobado. Un proyecto de reforma a toda la parte de penas, a toda la parte de sancionatoria del Código Penal a través de penas alternativas. Hoy, digamos, el Código Procesal pretendió dar alguna respuesta a este problema a través de la conciliación y los acuerdos de las medidas alternativas, pero tampoco. A mí, digamos, el porcentaje de asuntos que se resuelven a través de medidas alternas, justicia restaurativa y conciliación, en la actualidad, y que eso ya ha superado porque se le ha invertido un 5%. Venía siendo un 2% desde hace algunos años y ya últimamente subió un poquito más a raíz pero no, 5% es prácticamente nada. Si son, digamos, lo más del 60-70% de las cargas de trabajo en el Poder Judicial, tanto en el Ministerio Público, los organismos de investigación judicial y la judicatura, son por delitos menores.
por delitos sobre todo contra la propiedad y lesiones, digamos, pleitos, o sea, lesiones menores. Eso es el cúmulo de la carga de trabajo. Muchos de ellos podrían ser resueltos a través de mecanismos alternos, precisamente para descompresurar todo el sistema de administración de justicia, que es carísimo. Nosotros resolvemos un proceso que cuesta una gran cantidad de dinero para resolver cosas de carácter económico, conflictos económicos entre los ciudadanos menores, de una cuantía menor, con el argumento de que frente a todo hecho en apariencia delictivo necesariamente debe existir un proceso penal y una pena. Y esa es la respuesta que lamentablemente nosotros estamos. En otros países, incluso los más desarrollados son los que más usan medidas alternas, los que tienen más recursos, son los que más invierten, pero tienen estructuras complejas para lidiar con la solución de mecanismos alternos. No es simplemente decirle a las partes, decir que el juez va a propiciar la aplicación de medidas alternas o tener algunos programas menores como de justicia restaurativa, pero con muy pocos recursos para que pueda impactar, digámoslo así, el funcionamiento. En relación con los otros temas, bueno, no quiero abusar, tiene razón don Tomás Poblador cuando afirma de que efectivamente ahora la academia es menos atendida. Lamentablemente estamos en una onda de populismo punitivo, como ha sido puesto en evidencia, donde no se quiere poner oídos a las respuestas técnicas, no se quieren asumir respuestas técnicas. La gente está culturizada, reitero, para soluciones más duras, no quieren hablar de garantía, no quieren hablar de medidas y ni siquiera disminuciones de penas, ni siquiera en el sistema penitenciario, más bien todo lo contrario. La corriente en este momento es que hay que disminuir hasta los beneficios penitenciarios y las liberaciones anticipadas y en ese sentido es que están dirigidos todos los proyectos. Por eso coincido también con doña Sonia cuando dice que hay un verdadero desafío y una preocupación de pesimismo que nos embarga a muchos de nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos ya que terminar porque teníamos hasta las 9 de la noche este programa, este conversatorio. Voy a omitir hacer resumen de cada una de las intervenciones precisamente por el tema del tiempo, pero han habido muchísimos participantes en esta actividad, cada uno saque sus conclusiones de las intervenciones que se han efectuado y el Instituto de Formación Política y de Pensamiento Político Ágora Siglo XXI se siente realmente complacido, no solamente con las exposiciones que hemos escuchado esta noche, sino también con el número tan creciente de participantes que hemos tenido a lo largo de este conversatorio, de este encuentro. Y bueno, decirles que el Instituto seguirá haciendo análisis de coyuntura de este tipo sobre los grandes problemas y desafíos que tiene el país. Y de nuevo, muy agradecidos por la participación de todos. Así que pasen muy buena noche.